tal, muchachos? En este video vamos a ver lo que es una estructura repetitiva mientras. ¿Ok? La estructura repetitiva mientras tiene esta estructura. Es muy similar a un condicional simple, solo que funciona de distinta manera. En el encabezado, primero viene la palabra mientras, que siempre se pone, y luego viene una condición. ¿Ok? Y luego viene un bloque de instrucciones y su final, que su final se escribe fin mientras. ¿Cómo funciona? Esta estructura se puede ver de la siguiente manera dentro de un pseudocódigo, ¿ok? Y digamos, la computadora como siempre comienza en la primera instrucción y así continúa hasta llegar al encabezado de la estructura repetitiva, ¿no es cierto? Aquí en el encabezado, ¿qué es lo que hace? Pregunta si esta condición es verdad, entonces ¿qué va a hacer? Va a ejecutar el bloque de instrucciones que está aquí adentro, ¿no es cierto? Hasta aquí hemos hecho lo mismo que hace una estructura condicional simple. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando termina de ejecutar las instrucciones que están en su cuerpo, lee la última instrucción y se va otra vez al encabezado, ¿ok? Aquí es donde difiere con la condicional simple. La condicional simple terminaba de leer sus instrucciones y se iba al final. En este caso, en el mientras, lee las instrucciones y cuando termina vuelve al encabezado, a su inicio, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Otra vez pregunta si esta condición es verdad. Si es verdad, otra vez entra al cuerpo, ejecuta todas las instrucciones y vuelve al encabezado. Pregunta, ¿esta condición es verdad de nuevo? Vamos a decir que sí una vez más, entonces va a ejecutar la instrucción y para esta vez vamos a decir que esta condición ya es falsa. Cuando la condición es falsa, entonces ¿qué va a hacer? Ya no va a leer las instrucciones que están en su cuerpo y se va a ir al final, ¿ok? Eso hace la estructura mientras. Por eso se llama mientras, porque mientras esta condición sea verdad, lee todas las instrucciones que están aquí adentro. Y si la condición es falsa, entonces salta al final, ¿ok? Si la condición es verdad, entonces entra a su cuerpo, ejecuta todo y vuelve al encabezado, hasta que sea falsa. Si es falsa, se va al final y comienza a ver las instrucciones porque están debajo. ¿Ok? Así funciona esta estructura. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Este es un ejemplo súper básico de en el que se aplica esta estructura, ¿ok? ¿Y qué dice este problema? Realizar un algoritmo que cuente del 1 al n, donde n va a ser el número que nos dará el usuario, ¿ok? Entonces básicamente tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el n, ¿no es cierto? N puede ser cualquier número, puede ser 10, puede ser 20, puede ser 100, puede ser 1000, ¿ok? Pero hay que contar hasta ese número. ¿Cómo lo hacemos? Para nosotros que somos personas y que nos han enseñado desde kinder a contar, es fácil, ¿no es cierto? Toda la vida nos pasamos contando. Pero la computadora es una máquina, ¿ok? No tiene ni ojos ni nada. Y no piensa por sí sola, sino solo sigue instrucciones que nosotros le damos. Entonces hay que enseñarle a contar, ¿ok? Con un algoritmo. ¿Y cómo le enseñamos? Ok, le vamos a decir, vas a comenzar siempre primero por el 1, digamos, ¿no es cierto? Entonces tu número actual, ahorita, va a ser el 1. ¿Cómo nos vamos al 2? Le sumamos 1. 1 más 1 es 2, ¿verdad? Entonces nuestro número actual ahora va a ser 2. Ya hemos contado el 1, ahora estamos en el 2. A este 2, ¿qué hacemos para irnos al 3? Le sumamos 1. Y después nuestro número actual llegaría a ser 3, ¿no es cierto? Y así sucesivamente vamos a ir sumándole de uno en uno hasta que lleguemos al n, ¿no es cierto? Y llegamos al n, nuestro número actual va a ser el n y ahí paramos, ¿ok? Entonces básicamente tenemos que ir sumando de uno en uno hasta que lleguemos a n. Entonces si se dan cuenta, aquí estamos realizando un paso varias veces. ¿Qué paso estamos haciendo varias veces? Esta suma. Sumamos 1, sumamos 1, sumamos 1, sumamos 1. Entonces se repite varias veces hasta que lleguemos al n, ¿verdad? Entonces, como ven, estamos repitiendo una operación. Por lo tanto, vamos a necesitar una estructura repetitiva. En este caso, el mientras. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir la computadora? Primero tiene que leer el número, ¿no es cierto? El n, hasta el cual tenemos que llegar.
Y luego tenemos que contar de uno en uno hasta n. Y nada más, son estos dos pasos. ¿Ok? Leer, lo hacemos con instrucción leer, y contar lo vamos a hacer con la estructura que acabamos de aprender, que es el mientras. Y ahorita les muestro cómo se hace el pseudocódigo. Primero el encabezado, que se va a llamar contar, este pseudocódigo. Dejamos espacio para las variables y pongo inicio. ¿Ok? ¿Cuál es el primer paso? Leer número. Entonces leemos n. ¿Ok? Luego contamos de uno en uno, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Con la estructura mientras. Pero antes me voy a declarar esta variable, donde el número actual va a ser igual a 0. ¿Qué es número actual? Esto, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Le va a indicar a la computadora en qué número está actualmente. Vamos a comenzar desde 0, ¿no es cierto? Porque desde 0 vamos a comenzar a sumar de uno en uno. En este ejemplo no hemos comenzado desde 0, pero ahora sí. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar por qué también comenzamos desde el 0 y no desde el 1. Entonces, vamos a decir que el número actual en el que está contando ahora va a ser 0. Luego, ¿qué hacemos? Le vamos a decir que mientras el número actual sea menor a n, ¿no es cierto? Mientras no lleguemos a n, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que el número actual va a ser igual a lo que está en número actual más 1, ¿no es cierto? Ahí está en el 0, más 1, el número actual va a ser 1 ahora. ¿Ok? Y imprimimos ese número que está en número actual. El 1 lo vamos a imprimir. ¿Ok? Y fin mientras. Entonces, después va a volver aquí, ¿no es cierto? Y número actual va a ser 1. ¿Es menor a n? Digamos que sí. Ya, entonces el número actual vamos a guardar lo que está en número actual, que es 1 más 1. ¿Cuánto sería? 2, ¿no es cierto? Entonces estamos simulando hacer esto. 2. ¿No es cierto? Estábamos en 1 y ahora nos vamos al 2. Imprimimos el 2 y volvemos al encabezado. Número actual, que es 2, es menor a n, digamos que sí. Entonces, número actual va a ser igual a lo que está en número actual, que es 2, más 1, ¿no es cierto? Entonces, ahora el número actual va a ser 3. ¿Ok? Imprimimos 3. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo esto. ¿No es cierto? El número actual está representando en qué número estamos actualmente y cuál va a ser el siguiente. ¿Ok? Así va a funcionar. Y luego lo que tenemos que hacer es poner fin al algoritmo. Luego ponemos las variables, que estoy usando un n y un contador. Bueno, no un contador, sería número actual. Eso me equivoqué. Ahorita lo cambio. Número actual. ¿Ok? Y así terminaríamos el pseudocódigo. ¿No es cierto? Hagamos una prueba con este ejemplo. Digamos que el usuario nos dice que n... Perdón, vamos a volver a hacer esto porque estaba mal. Ok, digamos que n va a ser igual a... ¿Cuánto quieren que sea? Para que no sea muy largo, vamos a decir que sea hasta 5. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Leemos n y aquí va a ser 5, ¿verdad? Y decimos, número actual va a ser igual a 0. Ok, número actual, que es 0, ¿es menor o igual a 5? Sí, ¿verdad? Entonces va a entrar aquí, donde va a decir que el número actual va a ser igual a lo que está en número actual, que es 0, más 1. ¿Cuánto va a ser? 1. Entonces, número actual, vamos a escribirlo aquí, va a ser igual a 1, hasta ahora, ¿no es cierto? Porque 0 más 1, 1. Imprimimos número actual, que va a ser 1, y aquí, ya no va a ser 0, va a ser 1, ¿no es cierto? 1 es menor a n, n es 5, sí. Entonces vamos a entrar aquí y vamos a decir que el número actual va a ser igual a lo que está en número actual más 1. ¿Y qué es lo que está en número actual? 1. 1 más 1, 2. Entonces, número actual ahora va a ser 2, ¿verdad? Porque le estamos asignando esta respuesta a número actual. Imprimimos número actual y volvemos al encabezado. Ahora aquí sería 2. 2 es menor a n, a 5, sí. Entonces volvemos a entrar. Número actual va a ser igual a lo que está en número actual, o sea 2 más 1. ¿Cuánto sería? 3. Imprimimos 3, volvemos al encabezado, aquí sería 3. Y ahora, 3 es menor a n, es menor a 5, sí. Entonces volvemos a entrar. Número actual va a ser igual a lo que está en número actual más 1. 3 más 1, 4. Ok, 4. Mostramos 4 y aquí es 4. 4 es menor a n, es menor a 5, sí. Entonces, número actual va a ser igual a lo que está en número actual, 4 más 1. ¿Cuánto sería? 5. ¿No es cierto? Está 5. Imprimimos 5.
¿no es cierto? Si se dan cuenta, ya hemos llegado al n. Entonces, va a volver al encabezado, esto ya no va a ser 4 y va a ser 5. 5 es menor a 5, falso, ya no se cumple esta condición. Entonces vamos a saltar al final. ¿Ok? Saltamos al final y listo, aquí termina, ¿no es cierto? No hay más instrucciones por debajo que leer, fin algoritmo. Entonces, si se fijan, hemos repetido varias veces una secuencia de pasos. Hemos utilizado para eso la estructura mientras, ¿no es cierto? Vamos a dejar esto como estaba. Número actual. Y aquí era n. Y esto, chao. Ok. Entonces, así funciona el mientras. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, ¿qué dice este ejercicio? Realizar un algoritmo que lea números hasta que se ingrese el -1. Luego debe devolver la suma de todos los números que se han ingresado hasta antes del 1. ¿Ok? Eso es lo que dice el problema. Entonces, básicamente dice que el usuario va a poner números, va a ingresar números y nosotros vamos a leer hasta que leamos el -1, ¿no? Hasta que el usuario ponga -1. Eso significa que ya no quiere que leamos más números. Entonces, básicamente nos dice que tenemos que dar la suma de todos los números que hemos leído hasta antes de leer el -1, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la suma de todos los números que hemos leído. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, digamos que 4, ¿ok? Pone un 4 y nosotros vamos a decir, ok, hasta ahora tenemos 4 acumulados, ¿no es cierto? Luego va a poner un 6, ok, y hasta ahora, ¿cuánto tenemos de acumulado? 6 más 4, 10. Hasta ahora tenemos 10 de acumulado. Luego va a poner 1 y hasta ahora, ¿cuánto tenemos acumulado? 11, ¿no es cierto? Y ahora nos va a poner un 3 y vamos a decir, ¿cuánto tenemos acumulado hasta ahora? 14. Y por último vamos a poner -1. Y ahí ya no sumamos el -1 a lo que ya está acumulado. Entonces el total de todos de la suma de estos números que nos ha dado va a estar aquí, ¿no es cierto? Donde hemos estado acumulando poco a poco, mientras leíamos, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo es ir sumando mientras el usuario nos va dando números, ¿no es cierto? No es que esperamos a que nos dé todos los números y luego los sumamos. Eso no estamos haciendo. Estamos sumando a medida que el usuario va metiendo números, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, bueno, si se dan cuenta, estamos repitiendo una serie de pasos, ¿no es cierto? Leer número, sumar acumulado. Leer número, sumar acumulado. Leer número, sumar acumulado. Leer número, sumar acumulado. Nosotros estamos repitiendo esos dos pasos varias veces, entonces estamos repitiendo. Por lo tanto, necesitamos una estructura repetitiva. ¿Ok? Entonces, los pasos, ¿cómo podría ser? Leer número y sumar al acumulado hasta que se ingrese -1. ¿Ok? Ese es el primer paso y luego mostramos la suma. Pero vamos a hacerlo un poquito más detallado. ¿Ok? Para los que todavía no han entendido cómo hacerlo. ¿Qué es lo que estamos repitiendo? Estamos leyendo un número y estamos sumando al acumulado, ¿no es cierto? Como les había explicado. Pero esto, ¿hasta cuándo vamos a hacerlo? Vamos a repetir hasta que se ingrese -1, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso sería repetir hasta que se ingrese el -1. ¿Qué cosa vamos a repetir? Estos pasos, ¿no es cierto? Que forman parte del 1, ¿no es cierto? Por eso está 1.1 y 1.2. Y luego de hacer este primer paso de repetir, mostramos la suma, ¿no es cierto? Ok, entonces me voy a quedar con este algoritmo. Ahora haremos el pseudocódigo. ¿Ok? Mi algoritmo se va a llamar suma y pongo inicio. Ok, ¿cuál es el primer paso? Repetir hasta que se ingrese -1. ¿Cómo hacemos eso? Con el mientras, ¿no es cierto? Mientras el número sea distinto de -1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el número, ¿no es cierto? Leemos número y luego sumamos al acumulado, ¿no es cierto? Y así lo hacemos, ¿no es cierto? Al acumulado le vamos a sumar lo que está en acumulado más el número. ¿Ok? Y ahí terminaría la repetición. Y luego mostramos el acumulado, ¿no es cierto? Donde hemos estado guardando la suma. ¿Ok? Y al final vamos a el algoritmo y las variables. Pero, ¿qué pasa? Si se han dado cuenta algunos, este algoritmo no va a funcionar. Y ahorita les explico por qué. Vamos a simular de que somos la computadora. ¿Por dónde comenzamos? La computadora siempre empieza por la primera instrucción. Y en este caso, esta es la primera instrucción. Y va a decir: número es distinto de -1.
Entonces aquí tenemos el primer problema. ¿Por qué? ¿Cuánto equivale el número? ¿Cuánto vale el número para comparar con -1? A esta altura, en esta instrucción, número no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque antes de esta instrucción no le hemos dado un valor a número, ¿no es cierto? Esta es la primera instrucción. Y número antes no ha tenido una instrucción donde le hemos dado un valor. ¿Ok? Entonces número está vacío, esta variable está vacía. Entonces no podemos comparar el -1 con una variable vacía. ¿Ok? Entonces nos daría un error. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Si se dan cuenta, número lo obtenemos después. Aquí decimos que leer número, ¿no es cierto? O sea, el usuario va a poner un número y recién va a tener un valor esta variable. Entonces lo que deberíamos hacer es mandar esta instrucción al principio. ¿Ok? Uy, perdón. Ahora sí, ¿no es cierto? Entonces volvemos a empezar. ¿Cuál es la primera instrucción que va a leer la computadora? Esta, ¿no es cierto? Ahora va a leer un número, ¿ok? Y vamos a hacer este ejemplo. Ahora el usuario va a poner 4, ¿no es cierto? Ahora número, ahora sí tiene un valor que es 4. Y ahora cuando llegue al mientras, vamos a poder comparar, porque número equivale 4. ¿4 es distinto de -1? Sí, es distinto. Entonces va a entrar al cuerpo. Y va a decir que la variable acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más el número, que ahorita el número es 4, ¿no es cierto? Ok, 4 más ¿cuánto? Si se dan cuenta, aquí hay otro error. Acumulado no tiene ningún valor. O sea, aquí tenemos el 4 más acumulado. ¿Más cuánto? 4 más cuánto va a ser acumulado. ¿Cuánto va a ser? No sabemos. ¿Por qué? Porque acumulado no le hemos dado un valor previamente a esta instrucción, ¿no es cierto? En ninguna parte le damos a acumulado un valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Aquí hay otro error. Tendríamos que darle un valor a acumulado. ¿Y qué valor va a ser ese? Si se dan cuenta, acumulado, habíamos dicho que va a ser el lugar donde vamos a ir guardando la suma mediante el usuario vaya poniendo números, ¿no es cierto? Entonces, el acumulado, ¿cómo tendría que empezar? No tendría que empezar con 4, tendría que empezar con 0. ¿Por qué? Ahora vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a leer número, que va a ser 4, acumulado va a ser 0. Ok, aquí me voy a crear las variables, denme un ratito. Ok, entonces dijimos que número va a ser igual a 4 y acumulado va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a venir a esta instrucción y vamos a decir número es distinto de -1, 4 es distinto de -1, sí, entonces va a entrar acumulado a esta instrucción. Va a decir que acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, ahora sí tiene un valor, ahora vale 0, ¿no es cierto? Más el número. ¿Ok? ¿Cuánto es número? Es 4. 4 más 0, el acumulado va a ser igual a 4. ¿No es cierto? El acumulado ahora va a ser igual a 4. Entonces, aquí está. ¿No es cierto? A esta altura, nuestro acumulado tenía 4. Luego, terminamos de esta instrucción y volvemos al encabezado, ¿no es cierto? Número es distinto de -1. 4 es distinto de -1, sí. Entonces va a volver a entrar a decir que acumulado es igual a lo que está en acumulado, que es 4, más el número, que es 4. ¿Cuánto es? 4 más 4, 8, ¿no es cierto? Y acumulado va a ser 8. Y aquí tenemos otro problema. ¿Alguien ya se ha dado cuenta por qué tenemos otro problema? Vamos a hacer una vuelta más para ver si se dan cuenta. Entonces, hemos hecho esta instrucción, volvemos al encabezado. Número es distinto de -1, 4 es distinto de -1, sí, entonces va a entrar a esta instrucción. Entonces, acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, que es 8, más el número, que es 4, ¿no es cierto? 4 más 8, 12. Entonces, acumulado va a tener 12, ¿no es cierto? ¿Ya se han dado cuenta de cuál es el problema? Si se dan cuenta, hemos leído el primer número, que era 4, y nunca más hemos vuelto a leer el siguiente, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es, a cada rato, sumarle al acumulado 4, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo 4 más 4, 8 más 4, 12, y así va a ser sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. ¿Por qué? Porque esta variable que es número siempre va a ser 4. Aquí dentro del cuerpo no lo estamos modificando para nada esta variable.
Entonces nunca va a cambiar y siempre va a ser 4. Entonces esto va a sumar 4 más 4 más 4 más 4 hasta el infinito. ¿Ok? Entonces eso está mal. Lo que deberíamos hacer es de que después de leer 4 y sumarlo al acumulado, deberíamos leer el siguiente número. ¿Cuál es? El ser 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos falta aquí? Después de sumar al acumulado, ¿qué tenemos que hacer? Leer otro número, ¿no es cierto? Que lo vamos a guardar en esta misma variable que hemos usado al principio. ¿Ok? Para que así leemos otro número y se va a actualizar y vamos a poder comparar otro número que no sea el 4 aquí, ¿verdad? Entonces, comenzamos de nuevo. ¿Ok? Leer número. Vamos a poner que es, el usuario va a poner que es 4, ¿verdad? Entonces aquí está, número igual a 4. Acumulador va a ser 0. Esto ya no es 12, otra vez es 0, ¿no es cierto? Número es distinto de menos 1. 4 es distinto de menos 1, sí. Entonces en acumulado vamos a guardar lo que está en acumulado, que es 0, más el número que es 4. ¿Cuánto sería? 4 más 0, acumulado sería igual a 4, ¿no es cierto? Y luego leemos el siguiente número, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser el siguiente número? 6. Entonces, el número va a ser 6, ¿no es cierto? Entonces, ahora si se dan cuenta, ya no estamos comparando otra vez 4 aquí, sino ahora compararíamos 6, ¿no es cierto? 6 es distinto de menos 1, sí. Entonces va a entrar esta instrucción y va a decir, acumulado va a ser lo que está en acumulado, que es 4, más el número que es 6. ¿Cuánto va a ser eso? 6 más 4. 10, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan aquí, cuando teníamos 6, teníamos acumulado 10, ¿no es cierto? Entonces, está yendo bien. Luego de esto, leemos un nuevo número, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el siguiente número? 1. Entonces, aquí va a ser 1 y volvemos al encabezado. Mientras número, que ahorita es 1, es distinto de menos 1. 1 es distinto de menos 1, sí. Entonces, vamos a entrar otra vez al cuerpo. Entonces, acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, que es 10, más el número que es 1. 10 más 1, 11, ¿verdad? Aquí está. Ahí en este punto ya tenemos acumulado 11. Entonces, 10 más 1, 11. Luego leemos el siguiente número, que va a ser 3. ¿No es cierto? Entonces, ahora el número va a ser igual a 3. Y después de esta instrucción nos vamos otra vez al encabezado. 3 es distinto de menos 1, sí, entonces va a entrar al cuerpo. Acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, 11, más número que es 3, sería 14, ¿no es cierto? Entonces aquí modificamos y leemos un nuevo número, ¿no es cierto? Hasta aquí ya tenemos en acumulado 14. Nuevo número, menos 1, ¿no es cierto? Vamos aquí menos 1 y vamos a volver al encabezado. Menos 1 es distinto de menos 1, falso. ¿Por qué? Porque menos 1 es igual a menos 1. Entonces esta condición ya no se cumple, ahora es falsa. Menos 1 no es distinto a menos 1. Entonces salimos del cuerpo, ¿no es cierto? Ya no leemos las instrucciones y nos vamos al final. Luego de eso tenemos que hacer el siguiente paso, que es imprimir el acumulado. ¿Por qué? Porque ahí hemos guardado la suma de todos los números que hemos estado leyendo, ¿no es cierto? Como el ejemplo de aquí arriba. Hemos ido acumulando la suma de todos los números que hemos estado leyendo. Y en acumulado está el 14. Por lo tanto, aquí imprimiría 14, ¿no es cierto? Imprimir 14 y ese sería el resultado. Ahora, si se dan cuenta, nos dio el resultado que esperábamos, ¿no es cierto? El acumulado, que era 14, ¿no es cierto? Entonces, ahora este pseudocódigo sí funciona, ya no tiene ningún error. Si se han dado cuenta, acumulado, esta variable representaba esta cajita que habíamos dibujado acá, ¿no es cierto? Que iba sumando a medida que íbamos leyendo el número que el usuario nos daba, ¿no es cierto? Y así resolvemos este problema. Hay un ejemplo más que ahorita lo vamos a ver. Es un poquito más complejo que este, pero no es difícil, solo es entenderlo y listo. ¿Qué dice este ejercicio? Realiza un algoritmo que, dado un número, devuelva la cantidad de dígitos pares que contiene, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nos dan este número, 12.345, ¿cuántos dígitos pares tiene? Tiene 2. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí está el 2, que es par, y aquí está el 4, que es par, ¿no es cierto? Y no hay ningún otro dígito par. Entonces tenemos 2 dígitos pares, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer con este problema. Tenemos que resolver este problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que podríamos hacer para resolver este problema es ir examinando dígito por dígito del número, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿1 es par? No, entonces no tenemos ningún par.
¿2 es par? Sí, entonces hasta ahora tenemos un par. ¿3 es par? No, hasta ahora tenemos solo un par. ¿4 es par? Sí, hasta ahora tenemos dos pares. ¿5 es par? No, entonces hasta ahora teníamos dos pares y ese sería el resultado, ¿no es cierto? Tiene dos dígitos pares. ¿Ok? De esa manera resolveríamos. Y no interesara si hacemos eso de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Si hacemos de derecha a izquierda vamos a llegar a lo mismo, vamos a contar la misma cantidad de pares, no importa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos de dígito en dígito examinando? De la siguiente manera. Vamos a dividir el número que nos dan, por ejemplo, en este caso 2345 entre 10, ¿ok? Y si se fijan, su residuo va a ser el dígito que está más hacia la derecha, ¿no es cierto? Y como les había dicho, no importa si comenzamos por la derecha y vamos así hasta la izquierda, ¿no es cierto? Entonces vamos a agarrar su dígito, que es el 5, y vamos a decir, ¿este dígito es par? No, entonces vamos a tener aquí un acumulador como hace rato con el ejemplo anterior, ¿ok? Que va a guardar cuántos pares tenemos. Entonces, ¿el 5 es par? No, entonces aquí tenemos 0, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos que analizar? El 4, ¿verdad? Y si se dan cuenta de esta operación, nuestro cociente nos da todos los números, todos los dígitos de este número menos el 5, ¿no es cierto? Menos su último dígito. Entonces podemos utilizar este mismo número para hacer el mismo procedimiento. Entonces, agarramos el número del cociente y hacemos lo mismo. Lo dividimos entre 10 y agarramos su residuo, ¿no es cierto? Que va a ser su dígito que está más hacia la derecha. Y decimos, ¿el 4 es par? Sí, entonces sumamos 1 a este contador, ¿no es cierto? Este acumulador de pares. ¿Ok? Entonces, como 4 es par, sumamos 1. Ahora, agarramos su cociente, que va a ser estos dígitos menos el 4, ¿verdad? Y lo mismo, hacemos lo mismo. Dividimos entre 10, agarramos su residuo, verificamos si es par. ¿Es par? No, entonces seguimos teniendo hasta ahora solo un par. Y lo mismo, agarramos su cociente y hacemos lo mismo. Dividimos entre 10, agarramos su residuo, verificamos si es par. ¿Es par 2? Sí, entonces contamos un par más, ¿no es cierto? Hasta aquí ya tenemos dos pares. Agarramos el cociente, que es 1, dividimos entre 10, agarramos su residuo y verificamos si es par. ¿El 1 es par? No, entonces hasta ahora solo tenemos dos pares. Y ahora es 0. ¿Ok? Ya no vale la pena seguir haciendo el procedimiento, porque si dividimos 0 entre 10 va a dar a 0 y su residuo 0. Y eso ya no nos importa. O sea, ahí ya no tenemos nada de, ¿qué se llama? Ningún valor que obtener, ¿no es cierto? Además, el 1 era el último dígito que nos faltaba leer, ¿no es cierto? Hemos leído primero el 5, después el 4, luego el 3, el 2 y el último era el 1. Hemos leído el 1, hemos evaluado, no es par y listo, ahí termina. Entonces, si se dan cuenta, estamos repitiendo una operación varias veces, ¿no es cierto? Agarramos el número, dividimos entre 10, analizamos su residuo, siguiente número. Dividimos entre 10, agarramos su residuo, analizamos, siguiente número, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo lo mismo hasta llegar a que el número sea 0, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero hacemos que hallamos el dígito, ¿no es cierto? El que está más a la derecha. ¿Cómo hacemos eso? Con número módulo de 10, ¿ok? ¿No es cierto? El módulo agarra el residuo de la división. Y luego hallamos el siguiente número, o sea, este, que va a ser igual al número actual dividido entre 10, ¿no es cierto? Y luego lo que hacemos es, pues básicamente solo eso, repetimos varias veces hasta que el cociente sea 0, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? En una secuencia de pasos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer un número, ¿no es cierto? Y luego tenemos que repetir un proceso hasta que el número sea 0, ¿verdad? Hasta que sea 0. ¿Cómo? ¿Qué pasos tenemos que repetir? Tenemos que hallar el dígito, tenemos que verificar si es par y hallamos el siguiente número, ¿no es cierto? Hallamos el dígito, verificamos si es par, siguiente número. Hallamos el dígito, analizamos si es par, siguiente número. Hallamos el dígito, verificamos si es par, siguiente número, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos repitiendo hasta que el número sea 0, ¿ok? Y luego de repetir todo eso hasta que sea 0, solo mostramos el resultado, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto en pseudocódigo? Dame un momento. Ya. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo? Entonces, el algoritmo se va a llamar dígitos pares, ¿ok?
Pongo inicio y comienzo. ¿Cuál es el primer paso? Leer un número, ¿no es cierto? Entonces leemos un número. Luego, ¿qué hacemos? Repetir hasta que el número sea 0. ¿Ok? Entonces, mientras el número sea mayor a 0, ¿no es cierto? Porque poco a poco vamos disminuyendo su tamaño, ¿no es cierto? Siempre va a ser mayor a 0. Por ejemplo, aquí es 12.345, después es 1.234, luego es 123, luego es 12 y luego es 1, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a ser mayor, poco a poco va a ir yendo a 0, ¿no es cierto? Siempre va a ir tendiendo a 0. ¿Ok? Siempre va a ser mayor y poco a poco va a ir disminuyendo hasta que sea 0. Entonces, por eso, mientras número sea mayor a 0, entonces, ¿qué hacemos? Hallamos el dígito. ¿Cómo hacemos eso? Con módulo, ¿no es cierto? Me creo una variable dígito y digo, número, el número que me ha dado aquí, módulo de 10 va a ser igual al dígito. Luego, verificamos si ese dígito es par. ¿Cómo hacemos esto? Con una pregunta. Si el dígito módulo de 2 es igual a 0, entonces, ¿qué significa esto que he dicho aquí? ¿Esta condición qué significa? Esta condición evalúa que el dígito sea par, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo siguiente. Por ejemplo, dígito es igual a 4. Entonces, dividimos entre 2 y su módulo es 0. Cuando dividimos cualquier número entre 2 y su residuo da 0, significa que este número es par, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si dividiríamos 5 entre 2? Nos daría 1. Significa que el 5 no es par, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo esa pregunta aquí. Dígito módulo de 2 es igual a 0, o sea, esto. Si es igual a 0, significa que es par. Entonces, ¿qué hacemos? El dígito es par, entonces a nuestro acumulador le vamos a llamar pares. Entonces, a pares le vamos a aumentar en 1, ¿no es cierto? Vamos a agarrar lo que está en pares y lo aumentamos en 1. Y si no, bueno, no hacemos nada. Aquí terminaría todo. Si no es par, entonces no hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces pondríamos directamente el fin sí. Ok, siguiente paso, que sería hallar el siguiente número. ¿Cómo hacemos eso? Allá agarramos el cociente de la división, ¿verdad? Entonces tenemos que decir que el número va a ser igual a número dividido entre 10. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es decir que el número va a ser igual al mismo número dividido entre 10. ¿Ok? Como resultado va a dar, digamos, en este caso 1234, ¿no es cierto? Entonces, estoy usando por si acaso el operador div, que ya lo habíamos visto, que significa que nos va a dar solo como resultado la parte entera, ¿ok? Sin decimales. Y luego de hallar el siguiente número, ponemos el fin mientras para decir que hasta aquí va a ser el ciclo repetitivo. Y por último mostramos el resultado. ¿Con qué? Con imprimir pares, ¿no es cierto? En pares estoy guardando cuántos pares he encontrado hasta ahora, ¿no es cierto? Pares es esta cajita en nuestro caso, ¿ok? Y luego vamos a fin algoritmo y al último las variables, ¿ok? Ahora vamos a hacer la prueba de este pseudocódigo. ¿Cómo hacemos la prueba? Vamos a simular que somos la computadora. Vamos a comenzar, como siempre, por la primera instrucción. Y aquí es leer número. Vamos a seguir este ejemplo, ¿ok? Y aquí voy a crear las variables un ratito. Nos vamos a poner aquí abajito. Ya, entonces número va a ser igual a 12.345. Ok. ¿No es cierto? Entonces, ¿número es mayor a 0? Sí, es mayor a 0. Este de 2.345 es mayor a 0. Entonces, dígito va a ser igual al número módulo de 10, ¿no es cierto? Entonces, aquí me creo el dígito. Va a ser igual a número, que es 12.345 módulo de 10. ¿Cuánto nos da eso? 5, ¿verdad? Entonces, dígito va a ser 5. Dígito módulo de 2 es igual a 0, o sea, 5 dividido entre 2, su residuo da 0. No ve, da 1. Entonces no va a entrar a realizar esto. ¿Ok? Va a saltarse aquí y va a seguir al siguiente paso. Entonces vamos a decir que el nuevo número, va a ser igual a lo que está en número, que es 12.345, dividido entre 10. ¿Y cuánto nos da? 1.234. Entonces este ya no va a ser 12.345, sino 1.234, ¿no es cierto? Porque estamos volviendo a guardar este resultado en esta variable. ¿Ok? Y terminamos de ver esta instrucción y volvemos al encabezado. Y decimos, ¿número es mayor a 0? Sí,
1234 es mayor a 0. Entonces decimos, dígito va a ser igual a lo que está en número 1234 módulo de 10. ¿Cuánto nos da? Nos da 4, ¿verdad? Entonces, dígito va a ser igual a 4. ¿Ok? 4 módulo de 2 es igual a 0. 4 es par. ¿Qué? Entonces el residuo aquí nos da 0, ¿verdad? Entre 4. Entonces, si es verdad esta condición, entonces va a entrar aquí. ¿Ok? Va a decir pares va a ser igual a lo que está en pares más 1, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Se han dado cuenta de lo que pasa aquí? Aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque cuando intentemos sumar pares más 1, en este caso, ¿cuánto va a dar? ¿Alguien sabe cuánto va a dar? No sabemos cuánto va a dar. ¿Por qué? ¿Cuánto equivale pares? ¿Qué valor tiene pares? No hemos dado un valor a pares antes que lleguemos a esta instrucción, ¿verdad? No hemos dado ningún valor a pares, ¿no es cierto? Entonces pares no tienen ningún valor, por lo tanto no se puede hacer esta suma, nos va a salir error. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberíamos haber hecho? Después de leer el número al principio, aquí deberíamos haber dicho que pares va a comenzar en 0. ¿Ok? Pares va a comenzar en 0. Así, cuando llegue aquí, vamos a poder, por ejemplo, en este caso, hemos dicho que, vamos a mover esto un poquito más hacia un lado, porque ya choca, aquí. Hemos dicho que dígito era 4, ¿verdad? Hemos dicho que 4 módulo de 2 es igual a 0, sí. Entonces, vamos a entrar aquí y ahora que pares va a tener un valor, ¿no es cierto? Porque antes hemos dicho que pares va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces pares va a ser igual a 0. Y ahora sí vamos a poder sumar. ¿Por qué? Porque pares ahora tiene un valor que es 0. Entonces va a ser 0 más 1, 1. Entonces pares ahora va a equivaler 1. ¿No es cierto? Luego va a salir aquí y va a continuar con la siguiente instrucción. ¿No es cierto? Y va a decir número va a ser igual a número dividido entre 10. Entonces 1234 entre 10, ¿no es cierto? Lo que está aquí. ¿Cuánto va a dar? 123. Entonces número ya no va a ser esto, sino va a ser 123. Ok, después de esta instrucción, volvemos al encabezado. 123 es mayor a 0, sí. Entonces, dígito va a ser igual al número módulo de 10. ¿Cuánto salía? 3, ¿verdad? Entonces, dígito va a ser igual a 3. Ok, 3 módulo de 2 es igual a 0. 3 es par, en otras palabras. No, entonces no va a ejecutar esta instrucción y se va a ir directamente al final. Luego de eso, va a ejecutar la siguiente instrucción, que es esta. Y va a decir que el nuevo número va a ser igual al número dividido entre 10, que va a ser 12, ¿no es cierto? Ahí está 12. Y volvemos, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, estamos repitiendo este procedimiento hasta que el número sea 0 o menor, ¿no es cierto? Entonces, estamos repitiendo, esto ya hemos hecho, esto ya hemos hecho, esto ya hemos hecho. Ahora nos toca esto, ¿verdad? Porque el número ahorita es 12 y dígito 3 aquí, ¿no es cierto? Ahora vamos a hallar el nuevo dígito, que va a ser 12 módulo de 10, que va a ser 2, ¿verdad? En dígitos, si se dan cuenta, estamos haciendo lo que dije al principio. Estamos yendo número por número, o dígito por dígito, perdón, del número que nos han dado, ¿no es cierto? Primero vamos por el 5, luego aquí vamos por el 4, luego aquí vamos por el 3, ahora vamos por el 2 y después vamos a ir por el 1, ¿no es cierto? Continuamos. 2 módulo de 2 es igual a 0, 2 es par, sí, entonces va a entrar aquí y va a decir que pares va a ser igual a lo que está en pares más 1. ¿Y cuánto es pares? ¿Cuánto equivale a pares? Vale 1, ¿no es cierto? 1 más 1 va a ser 2. Entonces pares va a tener el valor 2 ahora. Entonces actualizamos, ¿verdad? Pares va a tener ahora 2, va a venir al final y luego va a decir número va a ser igual a número dividido entre 10. ¿Y cuánto es eso? 12 dividido entre 10 va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Entonces ahora número va a ser 1. Y aquí preguntamos, ¿número es mayor a 0? ¿1 es mayor a 0? Sí. Entonces el dígito va a ser igual a número módulo de 10, que en este caso sería 1. Dígito va a ser igual a 1. Y 1 módulo de 2 es igual a 0, falso. El 1 no es par. Entonces no vamos a saltar aquí y vamos a saltarnos directamente al final del FINSI. Y por último ponemos número va a ser igual a número dividido entre 10, ¿no es cierto? 1 dividido entre 10 da 0. ¿Ok? Entonces número ahora va a ser 0. Y volvemos al encabezado. Número es mayor a 0. O sea, 0 es mayor a 0, falso, ¿no es cierto? 0 no es mayor a 0. Entonces, esta condición ya no se cumple y va a irse directamente al final.
¿no es cierto? Ya no va a ejecutar estos pasos que están aquí adentro y después del final se va a ir directamente a imprimir pares, donde estábamos acumulando lo que estábamos contando sobre los dígitos, ¿no es cierto? De cuáles eran pares y cuáles no. Y decimos que en pares hay dos, ¿no es cierto? Hasta ahora hemos contado que hay dos pares, ¿no es cierto? Como aquí estábamos haciendo, dibujando estos cuadrados, ¿no es cierto? Simulando nuestro contador, ¿no es cierto? Hemos ido simulando nuestro contador y esto simula la variable pares. Entonces imprimimos pares, ¿no es cierto? Donde está el resultado que tenemos que devolver y en la pantalla va a salir 2. Y luego ponemos fin al algoritmo y listo. Y así ya estaría resuelto este problema. Este pseudocódigo ahora sí funciona. Si se dan cuenta, hemos ido actualizando el mismo número siempre, ¿no es cierto? Para que aquí siempre esté cambiándose el número y en el caso de que no se cambiara, solo haríamos esto hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces siempre estamos cambiando esta variable que está en la condición, ¿ok? Aquí estamos cambiando el valor de número, ¿ok? Estamos cambiando este número, hacemos sus pasos y lo cambiamos por su cociente, ¿no es cierto? El mismo número, hacemos sus pasos y lo cambiamos por su cociente, ¿no es cierto? Y así lo vamos a hacer hasta que este número se convierta en 0, ¿ok? Espero que me hayan entendido. Si no, cualquier consulta me pueden hacer en los comentarios del video. Y para mis alumnos en el Classroom, a mi correo o en las clases que vamos a tener, ¿ok? Espero que les haya ayudado a entender esta estructura que es importantísima. Y el siguiente video ya voy a hablar sobre la última estructura que nos faltaría ver